Eres un problema, mamá. La próxima vez te llevaré a un asilo. Esas palabras no vinieron de un extraño, sino de mi propio hijo. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Mi nombre es Dolores Hernández, y a mis 73 años, creía saber cómo sería mi vida. Vivo en una modesta casa de 2 recámaras en Coyoacán, Ciudad de México. La misma casa donde crié a mis 3 hijos después de que mi esposo falleció hace 15 años. La luz de la mañana aún se filtra a través de las mismas cortinas de encaje que colgué en 1987, proyectando sombras familiares sobre paredes que han sido testigos de décadas de risas, lágrimas e innumerables cenas familiares. Todas las mañanas a las 5:30 a.m., mis manos artríticas envuelven la misma taza de cerámica azul, un regalo del Día de las Madres de 1995, mientras preparo la primera de muchas tazas de té que alimentarán otro día de dar. La rutina nunca cambia. Té, las noticias matutinas en la pequeña televisión de la cocina, y luego la cuidadosa navegación por la lista de contactos de mi teléfono, contactando a todos los que puedan necesitar algo de mí. Mi hijo Miguel llama todos los martes y viernes. No para preguntar cómo estoy, sino para discutir lo que hay que hacer. Mamá, ¿puedes cuidar a Emma y a Javier este fin de semana? Sara tiene ese congreso de trabajo. Mamá, el pago de la hipoteca vence el jueves. ¿Puedes transferir la cantidad habitual? Mamá, necesitamos que firmes unos papeles en el banco. Cada conversación sigue el mismo patrón. Sus necesidades, mi cumplimiento, su gratitud que dura exactamente lo que tarda en colgar el teléfono. Mi hija Laura envía mensajes de texto en lugar de llamar, mensajes cortos y eficientes que parecen más transacciones comerciales que comunicación familiar. Necesito niñera el jueves de 6 a 11 p.m. ¿Puedes comprar víveres para la cena del domingo? La lista de siempre. Cumpleaños de papá a la vuelta de la esquina. ¿Puedes encargarte de las flores y la tarjeta como siempre? Los mensajes llegan con la suposición de que mi tiempo les pertenece a todos menos a mí. La casa huele a vainilla y canela de las velas que quemo para enmascarar la soledad. Fotografías cubren cada superficie. Fotos de graduación, fotos de boda, retratos escolares de los nietos. Un altar a una familia que me trata como una vecina servicial, en lugar de la mujer que lo sacrificó todo para criarlos. En la sala de estar, mi sillón de lectura está junto a una pila de libros de la biblioteca, que nunca tengo tiempo de terminar porque siempre alguien necesita algo. Ese martes comenzó como cualquier otro. Miguel llamó exactamente a las 3:15 p.m., su voz con ese tono familiar de impaciencia apenas contenida. Mamá, tenemos un problema. La mamá de Sara se cayó y se rompió la cadera. Necesitamos volar a Phoenix de inmediato. ¿Puedes cuidar a los niños por una semana? Sin dudarlo, dije que sí. Siempre dije que sí. Emma tenía 12 años. Javier tenía 9. Y eran mis nietos. Por supuesto que lo dejaría todo para ayudar. Cancelé mi cita con el médico. Pospuse la visita a mi amiga Margarita, que me había estado pidiendo que fuera a ver su nuevo departamento. Y me preparé mentalmente para una semana de supervisión de tareas, preparación de comidas y cuentos para dormir. Los niños llegaron el miércoles por la noche con sus mochilas escolares, equipo de fútbol y la expectativa casual de que la abuela lo manejaría todo a la perfección. Emma apenas levantó la vista de su teléfono cuando me abrazó, ya absorta en cualquier drama digital que ocupaba su mundo de 12 años. Javier era más afectuoso, envolviendo sus delgados brazos alrededor de mi cintura y preguntando si recordaba comprar su cereal favorito. El viernes estaba exhausta. No solo físicamente cansada por el constante movimiento del cuidado de los niños, sino emocionalmente agotada por ser necesaria sin ser valorada. Emma se había quejado de cada comida que preparé, comparando mi cocina desfavorablemente con cualquier comida de restaurante que sus padres solían pedir. Javier había hecho una rabieta a la hora de acostarse, gritando que yo no era su mamá y que no podía decirle qué hacer. La casa que solía sentirse demasiado tranquila, ahora se sentía caótica y abrumadora.
El sábado por la mañana llegó el incidente que lo cambiaría todo. Estaba preparando el desayuno, huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja, cuando mis manos comenzaron a temblar. La artritis había empeorado últimamente, probablemente agravada por el estrés y la actividad extra. Cuando alcancé el plato de Javier, mis dedos no pudieron mantener su agarre. El plato de cerámica se deslizó, se estrelló contra el piso de la cocina y se hizo añicos en docenas de pedazos afilados. Emma levantó la vista de su teléfono con una expresión de pura molestia. ¿En serio, abuela? ¿Ni siquiera puedes sostener un plato? Pero fue la reacción de Javier la que me destrozó. Este niño de 9 años, mirando el desastre con el tipo de decepción disgustada generalmente reservada para los grandes fracasos, sacudió la cabeza y dijo con una crueldad asombrosa: «Te estás poniendo muy vieja, abuela. Tal vez ya no deberías cuidarnos». Mi corazón se detuvo. No metafóricamente, sentí una pausa física real en mi pecho, como si mi cuerpo necesitara un momento para procesar el rechazo casual de un niño al que había amado incondicionalmente desde el momento en que nació. Me arrodillé cuidadosamente entre los pedazos rotos, mis rodillas protestando contra el linóleo duro, recogiendo los fragmentos afilados mientras trataba de contener las lágrimas que amenazaban con abrumarme. «Está bien», susurré, más para mí que para ellos. Los accidentes ocurren. Pero Javier no había terminado. Con la crueldad inocente que solo los niños poseen, continuó: «Papá dice que te estás poniendo demasiado vieja para ayudar con las cosas. Tal vez deberíamos llamarlo y decirle que no puedes cuidarnos». El plato roto en mis manos se convirtió en una metáfora de algo mucho más grande que se estaba rompiendo dentro de mí. Mientras me deshacía de los pedazos, cada fragmento parecía representar otro momento en que mi familia había dado por sentado mi ayuda, otra vez en que mi valor había sido medido solo por mi utilidad. Esa noche, cuando Miguel llamó para preguntar cómo estaba, mencioné el incidente del plato roto casualmente, esperando consuelo, tal vez algún reconocimiento de lo desafiante que había sido la semana. En cambio, su respuesta fue más profunda que cualquier lesión física. «Mamá, tal vez los niños tengan razón. Tienes 73 años. Te tiemblan las manos, te mueves más lento que antes, y honestamente, nos preocupa que seas responsable de ellos. La próxima vez, podríamos tener que considerar otras opciones. Tal vez sea hora de pensar en algún lugar con más apoyo para personas de tu edad». El teléfono se sintió pesado en mi mano temblorosa. «¿Qué quieres decir, Miguel?» «Quiero decir que tal vez sea hora de considerar un centro de asistencia. O, ya sabes, un asilo, en algún lugar con profesionales capacitados que puedan manejar situaciones. Eso es lo que me había convertido. No una madre, no una abuela, no una mujer que había dedicado 45 años de su vida a criar y mantener a esta familia. Una situación para ser gestionada, un problema para ser resuelto, un inconveniente para ser reubicado». Después de colgar, me senté en mi cocina mientras la oscuridad se asentaba a mi alrededor, mirando fijamente el lugar donde el plato se había roto. La casa se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como un lugar de espera temporal para alguien cuya verdadera vida aparentemente debía ocurrir en otro lugar, en algún lugar con profesionales capacitados y otros miembros de la familia desechables. Las velas de vainilla aún ardían, pero su aroma ya no me reconfortaba. Las fotografías aún sonreían desde sus marcos, pero los rostros ahora parecían extraños que habían tomado prestado mi amor y devuelto indiferencia. Las cortinas de encaje aún filtraban la luz de la calle, pero las sombras que proyectaban parecían más oscuras, más ominosas, como el contorno de un futuro que nunca había imaginado para mí. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor, pensando en la palabra situación y preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser una persona y me había convertido en un problema que necesitaba ser resuelto. A la mañana siguiente, me encontré de pie frente al armario de mi dormitorio, mirando una caja de zapatos que no había abierto en 3 años. Dentro había recibos, cientos de ellos,
cuidadosamente organizados por año y categoría, evidencia de una vida dedicada al servicio de los demás. 4,800 pesos para el traje del recital de ballet de Emma, 1,600 pesos para los tachones de béisbol de Javier, 2,800 pesos para la despensa cuando Miguel estaba sin trabajo durante 6 meses, 40,000 pesos para la reparación del coche de Laura cuando su transmisión murió. Cada trozo de papel representaba otro momento en que había abierto mi bolso sin dudarlo. Otra vez en que mis ingresos fijos se habían estirado para acomodar la emergencia de otra persona. Saqué una carpeta con la etiqueta «Cuentas médicas», no mías, sino de ellos. Cuando el seguro de Miguel no cubrió la fisioterapia después de su cirugía de espalda, pagué silenciosamente 32,000 pesos durante 4 meses. Cuando la hija de Laura necesitaba frenos, contribuí con 50,000 pesos porque, abuela, sabes lo importante que es para su confianza. El ortodoncista nunca me había visto como nada más que otra fuente de pago, pero me había sentado en su sala de espera para cada ajuste, cada chequeo, porque Laura siempre estaba demasiado ocupada con el trabajo. Los recibos contaban la historia de cumpleaños, mañanas de Navidad, graduaciones y celebraciones donde yo era la financiera silenciosa. Las elaboradas fiestas de cumpleaños de mis nietos, donde había pagado el pastel, las decoraciones y el entretenimiento, mientras que Miguel y Sara se acreditaban por organizar fiestas tan maravillosas. Los regalos de Navidad que venían de mamá y papá, pero que fueron comprados con cheques que yo había escrito, porque los niños necesitan creer que la magia viene de sus padres, ya sabes. Pero no era solo el dinero. El tiempo era lo que más dolía recordar. Pensé en los 3 meses que pasé en la casa de Laura cuando nació su hijo menor. 3 meses de alimentaciones a las 3 a.m., cambios de pañales, lavandería y cocina, mientras ella se recuperaba de un parto difícil. Había dormido en su incómodo sofá, mi espalda envejecida protestando cada noche, pero nunca quejándome porque ella me necesitaba. Cuando finalmente volvió a estar de pie, su agradecimiento fue breve. Gracias, mamá. No podría haberlo hecho sin ti. Luego regresé a mi casa vacía, y ella regresó a su vida como si esos meses nunca hubieran ocurrido, o el año en que el matrimonio de Miguel casi termina. Durante 8 meses, me llamó todas las noches, a veces llorando, siempre necesitando a alguien que escuchara sus miedos sobre perder a sus hijos, su casa, su identidad como hombre de familia. Cancelé planes, me perdí reuniones del club de lectura y renuncié a tardes enteras para ser su sistema de apoyo emocional. Cuando él y Sara finalmente se reconciliaron, las llamadas nocturnas cesaron abruptamente. La crisis había terminado. La madre terapeuta ya no era necesaria. Recordé las innumerables obras de teatro escolares, partidos de fútbol y recitales de baile donde me senté sola en la audiencia, tomando fotos y videos para compartir con padres que estaban demasiado ocupados con el trabajo para asistir. Los otros abuelos me saludaban cortésmente, pero siempre me sentí como una forastera, la miembro de la familia suplente, el padre sustituto que aparecía cuando los verdaderos no podían hacerlo. También hubo emergencias médicas. Cuando Javier se rompió el brazo en la escuela, yo era el contacto de emergencia que corrió al hospital, porque Miguel estaba en una reunión y Sara estaba en un almuerzo de clientes. Sostuve su pequeña mano mientras le colocaban el hueso, firmé el papeleo y me quedé con él hasta que sus padres finalmente pudieron arreglárselas para salir del trabajo. En el caos de ese día, al ver a mi nieto con dolor, nada de eso había importado, pero más tarde, cuando les contó a sus amigos sobre su brazo roto, solo mencionó cómo su mamá y su papá lo habían cuidado. Me había vuelto invisible incluso en su recuerdo del evento. La soledad era algo vivo dentro de mi pecho, creciendo cada año al darme cuenta de que mi valor para esta familia era completamente transaccional. Necesitaban niñera, me llamaban. Necesitaban dinero, me llamaban. Necesitaban apoyo emocional, me llamaban. Pero cuando tenían buenas noticias para compartir, celebraciones para planificar o fotos familiares para tomar, a menudo yo era una ocurrencia tardía. La Navidad pasada había sido particularmente dolorosa. La reunión familiar fue en la casa de Miguel,
y yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos. Pasé horas en la cocina, pelando papas, preparando guarniciones y haciendo mi famoso pastel de manzana que todos siempre pedían. Cuando llegó la familia extendida, los padres de Sara, su hermana y cuñado, varios primos, todos elogiaron la comida con entusiasmo. «Sara, te has superado este año», exclamó su madre. «Todo es absolutamente delicioso». Sara sonrió y aceptó los elogios sin corregir la suposición. Me paré en la puerta de la cocina, harina aún en mi delantal, viendo a mi nuera recibir crédito por el trabajo que había estado haciendo desde las 5 a.m. de esa mañana. Cuando su padre pidió la receta del pastel de manzana, Sara se rió y dijo que tendría que pedirle a Dolores sus ingredientes secretos. No, mi suegra hace el mejor pastel. No, Dolores pasó toda la mañana horneando para nosotros. Solo un reconocimiento casual de que poseía información útil, como un libro de cocina o un sitio web de cocina. Las fotos familiares de ese día se exhibieron de forma prominente en la chimenea de Miguel. Tomas profesionales de la familia perfecta. Miguel, Sara y los niños que parecían un anuncio de revista para una exitosa vida suburbana. Estaba en exactamente 2 fotos, ambas tomadas con el teléfono con cámara de Emma, y ambas mostrándome con mi delantal, luciendo cansada y de alguna manera fuera de lugar entre los miembros de la familia cuidadosamente vestidos. Mientras me sentaba con esos recibos extendidos sobre mi cama, traté de recordar la última vez que alguien de mi familia me había preguntado sobre mi vida, sin necesitar algo de mí. ¿Cuándo había llamado Miguel por última vez solo para ver cómo me sentía? ¿Cuándo había visitado Laura sin traer ropa para lavar o niños para cuidar? ¿Cuándo alguno de ellos había recordado que yo era una persona con mis propias necesidades, miedos y sueños? La respuesta fue devastadora en su claridad. Nunca. O si lo habían hecho, había sido tan raras veces que no podía recordar una instancia específica. Pensé en mi amiga Margarita, que a menudo se quejaba de que sus hijos la llamaban con demasiada frecuencia, siempre queriendo visitarla, preocupándose constantemente por su salud y felicidad. A veces desearía que me dieran algo de espacio. Solía decir durante nuestras citas semanales para tomar café. Yo asentía y sonreía, pero por dentro pensaba, al menos te llaman, al menos se preocupan, al menos te ven como algo más que un recurso conveniente. Los recibos se difuminaron cuando las lágrimas llenaron mis ojos. Cada trozo de papel representaba no solo dinero gastado, sino amor dado libremente y nunca devuelto. No solo tiempo invertido, sino una vida gradualmente disminuida al servicio de personas que veían mi sacrificio como una obligación en lugar de un regalo. Pensé en mi difunto esposo David, que había muerto cuando nuestros hijos aún eran adultos jóvenes, comenzando sus propias familias. Había sido mi compañero en la crianza, la única persona que realmente me veía como completa y valiosa, más allá de mi utilidad para los demás. Después de su muerte, me había entregado a ayudar a mis hijos a sobrellevar su dolor y sus crecientes responsabilidades como padres. Quería honrar su memoria siendo el tipo de madre que él hubiera querido que tuvieran, pero en algún lugar de los años de dar, ayudar y apoyar, me había perdido por completo. La mujer que David había amado, la que leía novelas y pintaba acuarelas y soñaba con viajar a Irlanda, había desaparecido en un papel que lo exigía todo y no apreciaba nada. Tomé mi teléfono y me desplacé por mis llamadas recientes. Miguel, Miguel, Laura, Miguel, número desconocido, probablemente una estafa. Laura, Miguel, sin llamadas entrantes de amigos, sin planes sociales, sin vida más allá de mi función como contacto de emergencia familiar y plan de respaldo financiero. La mujer en el espejo parecía una extraña. ¿Cuándo mis hombros se habían encorvado tanto por llevar las cargas de todos los demás? ¿Cuándo mis ojos se habían vuelto tan tristes? ¿Cuándo empecé a vestirme como alguien cuyo único trabajo era ser invisible y servicial, en lugar de alguien que merecía ser vista y valorada? Cerré la caja de zapatos con cuidado, pero algo fundamental había cambiado en el ritual de guardarla. Por primera vez en décadas,
me encontré haciendo una pregunta que se sentía peligrosa y liberadora. ¿Me usaron? La pregunta flotó en el aire vacío del dormitorio como humo. Imposible de ignorar una vez liberada. Me siguió escaleras abajo mientras preparaba mi desayuno solitario. Resonó en mi mente mientras automáticamente buscaba mi teléfono para comprobar si alguien necesitaba algo de mí hoy. Durante 73 años, me había definido por lo que podía dar a los demás. Pero sentada en mi tranquila cocina, rodeada de la evidencia de una vida dedicada al servicio, comencé a preguntarme qué podría quedar si alguna vez dejara de dar. El pensamiento me aterrorizaba casi tanto como me emocionaba. La respuesta a mi pregunta llegó antes de lo que esperaba. Y llegó de la forma más dolorosa posible. Era mi cumpleaños número 74. No un cumpleaños emblemático. No una celebración que nadie recordaría particularmente. Pero aún así mi cumpleaños. Había pasado la mañana como siempre, en silencio, con una taza de té y el periódico, tratando de no esperar demasiado de un día que me había decepcionado durante años. Al mediodía, nadie había llamado. A las 3 en punto, me dije a mí misma que estaban ocupados, que los hijos adultos tienen sus propias vidas, que estaba siendo irrazonable al esperar reconocimiento. A las 6 de la tarde, estaba sentada en mi cocina mirando mi teléfono, deseando que sonara, odiándome por preocuparme tanto por algo tan simple. A las 8:47 p.m., mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Laura. Lo siento, mamá. Día de trabajo loco. Feliz cumpleaños. Te llamaré mañana para ponernos al día. Eso fue todo. 11 palabras. Menos esfuerzo del que ponía en enviarle mensajes de texto a su peluquero para confirmar citas. La llamada de Miguel llegó a las 9:30, justo cuando me estaba preparando para acostarme. Hola, mamá. Feliz cumpleaños. Lamento llamar tan tarde. Ya sabes lo locas que se ponen las cosas por aquí. Su voz era cálida, apologética, y por un momento sentí esa familiar oleada de gratitud de que al menos uno de mis hijos se había acordado. Hablamos durante unos minutos sobre su trabajo, sobre las actividades escolares de los niños, sobre el nuevo ascenso de Sara. Cuando mencioné que había pasado el día sola, hizo ruidos de simpatía, pero no ofreció soluciones, ni invitaciones, ni sugerencias de que tal vez el próximo año podrían planear algo especial. Después de colgar, me sentí vacía en lugar de agradecida. La llamada había sido una obligación cumplida, un deber cumplido, no una celebración de la mujer que lo había traído al mundo y lo había criado para convertirse en el hombre que era hoy. Pero fue a la mañana siguiente que llegó el descubrimiento que me atormentaría durante semanas. Estaba en la tienda de comestibles, empujando mi carrito por la sección de productos agrícolas, cuando escuché risas familiares del pasillo contiguo. La voz de Emma, brillante y emocionada, hablando con alguien sobre la fiesta más increíble de la historia. Curiosa, me acerqué silenciosamente, mirando alrededor de la exhibición de latas en el extremo del pasillo. Emma estaba con su amiga Sofía, ambas chicas examinando paquetes de decoraciones coloridas para fiestas. Sonreí, pensando que tal vez estaban planeando algo para la escuela, cuando las siguientes palabras de Emma helaron mi sangre. Papá le organizó a mamá la fiesta sorpresa más increíble para su cumpleaños la semana pasada, decía Emma, con la voz llena de orgullo y emoción. Alquiló todo el salón trasero del restaurante romano. Invitó como a 40 personas. Puso un DJ y todo. Mamá se sorprendió tanto que de hecho lloró. Sofía emitió sonidos de aprobación. ¡Qué lindo! Me encantan las fiestas sorpresa. Papá pasó semanas planeándola, continuó Emma, metiendo serpentinas en su canasta. Incluso hizo un video con todas estas fotos y videos viejos de mamá de cuando era más joven. Todos estaban llorando al final. Fue como lo más romántico que existe. Mi carrito se sentía como si estuviera hecho de plomo. El cumpleaños de Sara era 2 días después del mío. 2 días. Mientras yo había estado sentada sola en mi cocina, agradecida por un mensaje de texto de 11 palabras, mi hijo había estado orquestando una elaborada celebración para su esposa, completa con 40 invitados, un DJ profesional y una presentación de video sentimental. Me quedé de pie detrás de esa exhibición de tomates enlatados, con las manos agarrando el asa del carrito con tanta fuerza
que mis nudillos se pusieron blancos, escuchando a mi nieta describir un nivel de consideración y celebración que nunca se me había extendido a mí, ni una vez. No en mis 74 años de cumpleaños, no en los 15 años desde la muerte de David, nunca. Las chicas siguieron adelante, pero yo permanecí congelada en su lugar, con la mente corriendo a través de cálculos dolorosos. El dinero para el alquiler del restaurante, el DJ, las elaboradas decoraciones. Eso era probablemente más de lo que gastaba en comestibles en 3 meses. El tiempo invertido en crear un video homenaje, contactar a 40 invitados, coordinar horarios. Eso representaba más atención y esfuerzo del que había recibido de Miguel en los últimos 5 años combinados. Abandoné mi carrito de compras justo ahí en la sección de productos agrícolas y caminé a casa aturdida. Las palabras de Emma resonando en mi cabeza. Lo más romántico que existe. Todos estaban llorando. Semanas de planificación. En casa, fui directamente a mi computadora e hice algo que nunca había hecho antes. Busqué las cuentas de redes sociales de Sara. Siempre había respetado su privacidad, nunca entrometiéndome en sus vidas en línea, pero de repente necesitaba ver la evidencia de lo que me había perdido. Las fotos eran devastadoras. La fiesta sorpresa de Sara parecía sacada de una revista. Una elegante mesa, iluminación profesional, docenas de amigos y familiares a los que reconocía pero a los que nunca me habían invitado a conocer. El video que Miguel había creado se publicó completo. Un homenaje de 10 minutos a la vida de Sara, sus logros, su papel como esposa y madre, musicalizado y con entrevistas con personas que hablaban de lo maravillosa que era. Pero fue la lista de invitados lo que rompió algo dentro de mí permanentemente. Los padres de Sara estaban allí, por supuesto, junto con sus hermanos, sus amigos de la universidad, sus colegas de trabajo. Los amigos de trabajo de Miguel también estaban allí, personas a las que había conocido en varios eventos de la empresa a lo largo de los años. Incluso los vecinos que reconocí de la calle estaban en las fotos, levantando copas en celebración. Me desplacé por comentario tras comentario. ¡Qué marido tan increíble! Sara tiene mucha suerte. Miguel, te superaste. Esto es amor verdadero. La mejor fiesta sorpresa de la historia. 40 personas habían celebrado el cumpleaños de Sara. 40 personas habían tomado tiempo de su noche para honrarla, para hacerla sentir especial, amada y valorada. La mujer que había aceptado el crédito por mi cocina, que había pedido dinero prestado sin reconocimiento, que me veía como cuidado infantil gratuito y asistencia de emergencia, había sido rodeada por más amor y atención en una noche de lo que yo había recibido en años. Me senté en mi oscura sala de estar, mirando esas fotos en la pantalla de mi computadora portátil, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón rompiéndose. Esto era más profundo que eso. Este era el sonido de mis ilusiones destrozándose. El colapso de cada historia que me había contado a mí misma sobre por qué mi familia me trataba de la forma en que lo hacían. No estaban demasiado ocupados para celebrar. No estaban demasiado ahogados financieramente para organizar fiestas. No estaban demasiado emocionalmente reservados para hacer grandes gestos. Simplemente no creían que yo valiera el esfuerzo. Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa de dolorosas revelaciones. Una vez que empecé a buscar, no pude dejar de ver la evidencia de mi exclusión. Publicaciones en redes sociales que mostraban reuniones familiares a las que no había sido invitada, fotos de los nietos en eventos que no sabía que estaban ocurriendo, check-ins en restaurantes donde habían tenido cenas familiares sin siquiera mencionármelo. Hubo una barbacoa del Día del Padre en la casa de Miguel a la que habían invitado a ambos grupos de abuelos, excepto a mí. Hubo partidos de fútbol y recitales de baile donde los padres de Sara se sentaron en las gradas, animando a los nietos que yo había ayudado a criar, pero que aparentemente no merecía ver actuar. Hubo fiestas de cumpleaños para Emma y Javier, donde otros parientes habían sido los invitados de honor, mientras que yo había sido relegada a las tareas de preparación y limpieza. Encontré una foto que me hizo sentir físicamente enferma. La cena de cumpleaños de Miguel del mes pasado. Una celebración en un costoso restaurante de carnes. Alrededor de la mesa estaban Miguel, Sara, los niños,
los padres de Sara, la hermana de Sara y su esposo, y el compañero de trabajo de Miguel, David, y su esposa. 8 adultos, 2 niños, una mesa llena de risas y vino y elaboradas presentaciones de comida. Había pasado esa misma noche sola en mi cocina, comiendo una cena congelada y viendo la televisión, completamente inconsciente de que mi hijo estaba celebrando su cumpleaños sin mí. Ninguna invitación, ninguna mención, ningún reconocimiento de que la mujer que le había dado a luz quizás quisiera participar en la celebración de otro año de su vida. La fotografía mostraba a Miguel levantando una copa en un brindis, todos alrededor de la mesa riendo de algo que había dicho. Se veía feliz, rodeado de personas que habían sido cuidadosamente seleccionadas para compartir este momento con él, personas que eran lo suficientemente importantes como para ser incluidas. Yo no era una de ellas. El descubrimiento más cruel llegó cuando encontré un hilo de mensajes de texto grupal que Emma me había enviado accidentalmente en lugar de a su primo. Era una conversación entre los nietos, Emma, Javier y los 2 adolescentes de Laura, hablando sobre los planes de Navidad. ¿Vamos a celebrar la Navidad en casa de la abuela Dolores otra vez este año?, había escrito Emma. Dios, espero que no, respondió Javier. Es muy aburrido allí, y la comida es rara. Al menos da buenos regalos, había agregado la hija de Laura. Incluso si tenemos que soportar sus largas y aburridas historias sobre los viejos tiempos. Papá dice que tenemos que ser amables con ella porque ella paga por muchas de nuestras cosas, había escrito Emma. Pero, sinceramente, desearía que pudiéramos celebrar la Navidad en nuestra casa como las familias normales. Tal vez cuando se ponga demasiado vieja, ya no tendremos que fingir, había respondido Javier. Papá ya habla de meterla en un asilo. Me quedé mirando ese hilo de mensajes de texto hasta que las palabras se difuminaron a través de mis lágrimas. Fingir más. Eso era lo que era mi relación con mis nietos. Una elaborada simulación, una actuación de afecto motivada por la obligación financiera en lugar del amor genuino. Me encontraban aburrida. Encontraban que mi comida era rara. Toleraban mis historias porque yo pagaba por sus regalos. Anhelaban el día en que ya no tuvieran que fingir más. Y Miguel, mi hijo, mi primogénito, el niño que había mecido durante incontables noches sin dormir, ya estaba planeando meterme en un asilo para que sus hijos no tuvieran que verse agobiados por fingir amar a su abuela. Esa noche, me senté en mi baño mirándome al espejo, realmente mirando por primera vez en años. Vi a una mujer que se había vuelto invisible a través de su propia generosidad, que había cambiado su dignidad por la ilusión de ser necesaria, que había confundido ser utilizada con ser amada. Susurré a mi reflejo: no te aman, Dolores. Nunca lo han hecho. Has estado comprando su tolerancia, subsidiando su conveniencia y confundiendo su codicia con afecto. La mujer en el espejo me miró con ojos que finalmente habían dejado de mentirse a sí mismos. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a considerar qué pasaría si simplemente me detuviera. Dejar de dar dinero, dejar de proporcionar cuidado infantil gratuito, dejar de estar disponible para cada emergencia, crisis y momento de necesidad. ¿Qué quedaría de estas relaciones si eliminara el incentivo financiero? Me aterrorizaba descubrirlo, pero me aterrorizaba aún más seguir viviendo la mentira. La primera prueba llegó 3 días después, y fue Miguel quien la proporcionó. Su llamada llegó a las 7:22 a.m. de un jueves por la mañana, justo cuando estaba tomando mi té y mirando el amanecer a través de la ventana de mi cocina. La urgencia en su voz era inconfundible. Esta no era una llamada social. Era una crisis que requería mi atención inmediata y, sin duda, mi billetera. Mamá, gracias a Dios que estás despierta. Tenemos una emergencia aquí. El viaje escolar de Emma a Washington, D.C. es la próxima semana. Y acabamos de enterarnos de que hay una tarifa adicional por la mejora del hotel. Los niños se quedarán en un tugurio si no pagamos los $300 extra antes de mañana. Sara ya no puede hacer horas extras este mes. Y tengo ese informe trimestral que entregar. ¿Puedes encargarte de esto? Emma estaría destrozada si tuviera que quedarse en un alojamiento de baja calidad, mientras todos sus amigos tienen las habitaciones bonitas.
La Dolores de antes habría preguntado de inmediato la información de pago de la escuela. La Dolores de antes habría llamado al banco antes de las 9 a.m. para organizar la transferencia. La Dolores de antes se habría sentido agradecida de ser necesaria, útil, lo suficientemente importante como para resolver esta crisis familiar. Pero la nueva Dolores, la que había pasado 3 noches sin dormir, mirando fotos de fiestas a las que no había sido invitada, se sentó tranquilamente con su té y sintió algo completamente diferente. «Eso suena estresante para ti, Miguel», dije con calma. «Espero que encuentres una solución». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Cuando Miguel finalmente habló, su voz tenía una nota de confusión que nunca había escuchado antes. «Mamá, ¿escuchaste lo que dije? Emma necesita $300 antes de mañana, para su viaje escolar. Te escuché perfectamente. Necesitas $300 antes de mañana». Otra pausa. «Entonces, ¿puedes ayudarnos? Estoy segura de que encontrarás una forma de manejarlo. Ambos son adultos ingeniosos con buenos trabajos». La confusión en su voz se estaba transformando rápidamente en algo más agudo, más exigente. «Mamá, ¿qué está pasando? Esto no es como tú. Emma es tu nieta. Esto es importante para ella. Emma es de hecho mi nieta. Y estoy segura de que sus padres encontrarán la manera de proveer para sus necesidades». «Mamá». Su tono había cambiado al que usaba cuando trataba de manejar a un cliente difícil, condescendiente y apenas paciente. «No entiendo lo que está pasando aquí. Necesitamos tu ayuda. La familia ayuda a la familia. Así es como funciona esto. La familia ayuda a la familia». La frase flotaba en el aire como un desafío, y por primera vez en mi vida adulta, decidí enfrentarlo de frente. «Tienes toda la razón, Miguel. La familia sí ayuda a la familia. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste con algo?» La pregunta pareció tomarlo completamente por sorpresa. «¿Qué quieres decir? Te llamo 2 veces por semana. Te reviso. Me llamas 2 veces por semana para pedirme cosas. Cuidado de niños, dinero, favores. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lugar sin necesitar que trabajara? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a ayudarme con algo? Mamá, nunca pides ayuda. Si necesitas algo, sabes que nosotros lo harían, porque Sara tuvo una hermosa fiesta sorpresa para su cumpleaños la semana pasada. 40 personas, DJ profesional, elaboradas decoraciones. Lo sé porque Emma le estaba contando a su amiga sobre eso en la tienda de comestibles. ¿Estaban demasiado ocupados para planificar algo así para mí? ¿O simplemente no se les ocurrió que yo podría merecer la misma consideración? El silencio esta vez fue diferente, más pesado, cargado con el peso de la verdad que ya no podía ser evitada. Eso es diferente, mamá. El cumpleaños de Sara siempre es... ¿Diferente cómo? ¿Porque está casada contigo en lugar de ser la persona que te dio a luz? ¿Porque tiene 43 años en lugar de 74? ¿O porque ella vale el esfuerzo y yo no? Estás siendo injusta. La fiesta de Sara fue una sorpresa. Se planeó durante semanas. Fue exactamente mi punto. Pasaste semanas planeando algo hermoso para ella. Nunca has pasado 5 minutos planeando algo para mí. Pude escucharlo luchando, tratando de encontrar un argumento que diera sentido a la inconsistencia. Mamá, no sé qué te ha pasado, pero este no es el momento para esta conversación. Emma sobrevivirá quedándose en una habitación de hotel estándar durante 3 días. Millones de niños gestionan viajes escolares sin alojamiento de lujo pagados por sus abuelas. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Por más de $300. Cuando sabes lo importante que es la educación de Emma para... ¿Egoísta? La palabra me golpeó como una bofetada, pero en lugar de picar, se sintió casi liberador. Después de 74 años de poner a todos los demás primero, que me llamaran egoísta por proteger mis propios recursos, se sintió como una medalla de honor. Miguel, le he dado a esta familia miles de dólares en la última década. He proporcionado cuidado infantil gratuito, financiación de emergencia y apoyo constante.
La palabra egoísta nunca ha descrito con precisión mi relación con ninguno de ustedes. Eso no es... Mira, apreciamos todo lo que haces, pero ¿lo hacen? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes dijo gracias por algo que pagué? ¿Cuándo fue la última vez que reconocieron que mi contribución hizo sus vidas más fáciles? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona cuyos sentimientos importaban en lugar de una cuenta bancaria con horarios de visita convenientes? Pude escuchar la voz de Sara en el fondo, susurros urgentes preguntando qué pasaba, por qué la llamada estaba tardando tanto. Miguel cubrió el teléfono por un momento. Su conversación amortiguada, un claro recordatorio de que incluso esta discusión sobre mi valor para la familia estaba siendo gestionada por un comité. Cuando regresó a la llamada, su estrategia había cambiado. El tono exigente había desaparecido, reemplazado por algo que podría haber sido manipulación disfrazada de afecto. Mamá, lamento si no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Sabes que te amamos. Sabes lo importante que eres para esta familia. Pero ahora mismo, Emma realmente necesita... Miguel, para. Solo para. Mi voz era más firme de lo que sentía, impulsada por semanas de ira reprimida y décadas de dolor acumulado. No te voy a dar $300 para la habitación de hotel de Emma. Ustedes son sus padres. Provean para ella ustedes mismos. Bien. La palabra salió entrecortada, enojada, toda pretensión de afecto abandonada. Bien, mamá. Lo resolveremos nosotros mismos. Pero no esperes que sigamos llamando si así es como vas a hacer. La amenaza se suponía que me devastaría. Durante años habría funcionado. La idea de perder el contacto con mi hijo y mis nietos me habría llevado a correr a disculparme, a restaurar la paz abriendo mi billetera y reanudando mi papel como la red de seguridad financiera de la familia. En cambio, sentí algo inesperado. Alivio. Esa es tu decisión, Miguel. Todavía estaré aquí si alguna vez quieres tener una conversación que no se trate de lo que puedo hacer por ti. Colgó sin decir adiós. Me senté en mi cocina, mirando mi teléfono, esperando que llegara el arrepentimiento, esperando el pánico, la necesidad desesperada de devolver la llamada y disculparme, de transferir el dinero y restaurar la dinámica familiar donde mi valor se medía por mi utilidad. Pero el arrepentimiento nunca llegó. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: la tranquila satisfacción de defenderme. La siguiente llamada llegó 2 horas después, de Laura. Su enfoque era diferente al de Miguel, más suave, más emocional, diseñado para provocar mi culpa maternal en lugar de mi sentido de obligación familiar. Mamá, Miguel me contó sobre tu conversación de esta mañana. Estoy muy preocupada por ti. Esto no se parece en nada a ti. ¿Te sientes bien? Tal vez deberíamos hacer una cita con el doctor Pérez, solo para asegurarnos de que todo esté. Laura, no estoy teniendo una crisis médica. Estoy teniendo una crisis de claridad. Estoy viendo nuestra dinámica familiar claramente por primera vez en décadas, y no me gusta lo que veo. ¿Qué quieres decir? Somos una familia unida. Hablamos todo el tiempo, nos vemos con regularidad. Me hablas cuando necesitas algo. Me ves cuando necesitas niñera gratuita o cuidado infantil de emergencia. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo porque querías pasar tiempo conmigo? Mamá, ya sabes lo loca que se vuelve la vida con los niños y el trabajo y... Los padres de Sara visitaron la casa de Miguel 3 veces el mes pasado, para cenar, para el partido de fútbol de Javier, para una barbacoa familiar. ¿Cuántas veces me visitaste el mes pasado? El silencio me dijo que estaba calculando, probablemente desplazándose por su calendario, tratando de encontrar evidencia de contacto social que no implicara que yo proporcionara servicios. Eso es diferente, mamá. Los padres de Sara viven más cerca y ellos viven a 23 minutos de la casa de Miguel. Yo vivo a 18 minutos. La geografía no es el problema aquí, Laura. No entiendo por qué nos estás atacando así. Te amamos. Te incluimos en todo. ¿Lo hacen? Emma y Javier tuvieron fiestas de cumpleaños este año. ¿Fui invitada como invitada o estuve allí para ayudar a preparar y servir la comida? Tú te ofreciste a ayudar. Siempre te ofreces a ayudar, porque esa es la única forma en que puedo participar. Si quiero ver a mis nietos celebrar sus cumpleaños,
Tengo que trabajar por el privilegio. Si quiero ser parte de las reuniones familiares, tengo que ganarme mi lugar siendo útil. Mamá, eso no es cierto. Estás siendo paranoica. Paranoica. Primero egoísta, ahora paranoica. Las etiquetas que estaban asignando a mi nueva conciencia se sintieron como una confirmación de que finalmente estaba viendo con claridad. Laura, encontré un mensaje de texto grupal entre los niños sobre los planes de Navidad. Me llamaron aburrida. Dijeron que deseaban no tener que fingir que disfrutaban pasar tiempo conmigo. Dijeron que todos ustedes me toleraban porque yo pagaba por las cosas. El silencio esta vez fue absoluto, sin ruido de fondo, sin papeles crujiendo, sin multitarea durante nuestra conversación. Por primera vez en años, tenía toda la atención de Laura. Son solo niños, mamá. Los niños dicen cosas que no quieren decir cuando son adolescentes. Lo suficientemente mayores para entender la diferencia entre el afecto genuino y la tolerancia comprada. Lo suficientemente mayores para reconocer que su relación conmigo es transaccional. Estoy segura de que no querían decir exactamente lo que dijeron. Y la verdad es, Laura, que lo aprendieron al verte a ti y a Miguel. Aprendieron que la abuela Dolores es alguien a quien llamas cuando necesitas algo. Alguien a quien incluyes cuando su presencia sirve para un propósito. Alguien a quien toleras porque es financieramente útil. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Pude escucharla respirar. Casi podía sentirla luchando por encontrar un argumento que restaurara la cómoda dinámica en la que mi dolor permanecía invisible y mis recursos permanecían disponibles. Finalmente, intentó un enfoque diferente. Mamá, si te hemos hecho sentir poco apreciada, lo siento. Pero cortarnos no va a solucionar nada. Las relaciones familiares requieren compromiso. Requieren dar y recibir. Tienes razón sobre dar y recibir. Durante décadas yo he dado y tú has recibido. Creo que es hora de descubrir qué queda cuando se detiene el dar. ¿Qué significa eso? Significa que ya no soy tu fuente de financiación de emergencia. No soy tu servicio de cuidado infantil gratuito. No soy tu plan de respaldo para cada crisis y conveniencia. Soy tu madre. Y si quieres una relación conmigo, necesita basarse en algo más sustancial que mi disposición a resolver tus problemas con mi tiempo y mi dinero. Así que, ¿qué? ¿Vas a abandonar a tu propia familia? La pregunta reveló todo sobre cómo veía nuestras relaciones. En su mente, mi negativa a seguir subsidiando sus vidas era equivalente al abandono. Mi valor como miembro de la familia estaba tan completamente ligado a mi función como un recurso que no podía imaginar ninguna otra base para la conexión. No estoy abandonando a nadie, Laura. Simplemente me niego a participar en relaciones donde se me valora solo por lo que puedo proporcionar en lugar de quién soy. Esto es una locura, mamá. ¿Vas a destruir nuestra familia por dinero? No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a seguir construyendo relaciones sobre una base de mi propia disminución. Si eso destruye nuestra familia, entonces tal vez nunca fue tan fuerte como pretendíamos. Después de que Laura colgó, me preparé una taza de té y me senté en mi jardín, rodeada de las flores que había plantado y cuidado durante 15 años. El sol de la tarde era cálido en mi rostro, y por primera vez en meses, me sentí en paz. Mi teléfono vibró con mensajes de texto. Miguel, Laura, incluso Sara opinando sobre mi comportamiento preocupante, pero no los leí de inmediato. En cambio, observé a una mariposa posarse en mi rosal y me maravillé de lo tranquila que se sentía mi mente sin la constante ansiedad de gestionar las necesidades y emociones de todos los demás. Tenía 74 años. Y finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre ser amada y ser utilizada. La educación fue dolorosa, pero era muy esperada. Por primera vez en 15 años, me desperté un sábado por la mañana sin ningún lugar a donde ir y sin nadie a quien cuidar. Era una sensación extraña, acostada en la cama mientras la luz de la mañana se filtraba a través de mis cortinas, escuchando los sonidos del vecindario que cobraban vida sin sentir el peso familiar de la obligación presionando sobre mi pecho. Nadie me necesitaba para cuidar niños. Nadie esperaba que llegara temprano para ayudar con los preparativos de la fiesta.
Nadie contaba conmigo para resolver su última crisis. El silencio en mi casa se sentía diferente ahora, no vacío, sino espacioso, como una habitación que había estado llena de cosas durante años de repente despejada de muebles, revelando cuánto espacio siempre había estado allí, oculto bajo capas de las expectativas de otras personas. Me preparé el desayuno, no la apurada taza de café y la tostada que solía tomar antes de salir corriendo a ayudar a alguien más, sino un desayuno real. 2 huevos, perfectamente cocidos, fruta fresca. Una segunda taza de té que bebí lentamente mientras leía todo el periódico en lugar de simplemente leer los titulares. A las 10:30 mi teléfono sonó. El nombre de Miguel en la pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz. A las 11:15, otra llamada de Miguel. Otro mensaje de voz. A las 11:47, un mensaje de texto de Laura. Mamá, Miguel dice que no contestas el teléfono. ¿Estás bien? Estamos preocupados. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. 3 días de negarme a ser su banco de guardia y de repente estaban preocupados. No lo suficientemente preocupados para preguntarme cómo estaba durante los años en que en realidad estaba aislada y sola, pero preocupados ahora de que pudiera estar estableciendo límites que interfirieran con su acceso a mis recursos. Escribí: estoy bien, disfrutando de una mañana tranquila. La respuesta llegó de inmediato. ¿Puedes devolverle la llamada a Miguel? Necesita hablar contigo sobre el viaje de Emma. La habitación de hotel. Todavía estaban tratando de sacarme esos $300. Todavía convencidos de que la combinación correcta de presión y culpa me restauraría a mi papel de solución financiera familiar. Apagué mi teléfono. La tarde se extendió ante mí como un regalo que no había recibido en décadas. Fui a la librería local, algo que había tenido la intención de hacer durante meses, pero nunca había tenido tiempo entre las sesiones de cuidado de niños y las emergencias familiares. La dueña, la señora Mendoza, me reconoció a pesar de que solo había estado allí una vez antes. Dolores, qué bueno verte de nuevo. Esperaba que volvieras para la reunión del club de lectura. Club de lectura. Había olvidado que lo había mencionado durante mi visita anterior, cuando la idea de comprometerme con un compromiso social semanal parecía imposible dadas mis obligaciones familiares. ¿Cuándo se reúnen? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Todos los martes por la noche a las 7. Estamos empezando un libro nuevo. Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Se trata de una mujer que se reinventa varias veces a lo largo de su vida. Creo que disfrutarías de la discusión. Compré el libro, junto con otros 2 que había querido leer. El peso de los libros en mis manos se sentía significativo, como si estuviera comprando más que solo entretenimiento. Estaba recuperando el tiempo que me pertenecía. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Preparé una cena elaborada solo para mí. No sobras de una comida que había preparado para la reunión familiar de otra persona. No un simple sándwich comido mientras esperaba una llamada sobre la próxima crisis. Preparé salmón con costra de hierbas, verduras asadas y una ensalada con el buen aceite de oliva que generalmente reservaba para ocasiones especiales. Puse la mesa con mi vajilla de boda, los platos que habían estado guardados durante años, porque parecía un desperdicio usarlos para comidas normales. Encendí velas y puse música clásica y me traté con el tipo de cuidado que había estado reservando para la comodidad de otras personas. La comida fue deliciosa, pero más que eso, fue pacífica. Nadie interrumpió para pedir ayuda. Nadie criticó el condimento ni pidió guarniciones diferentes. Nadie dio la experiencia por sentada ni me dejó limpiar mientras ellos pasaban a actividades más interesantes. Estaba a la mitad de mi segunda copa de vino cuando me di cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa forzada que había usado durante décadas mientras administraba las necesidades de otras personas, sino una expresión genuina de satisfacción. El domingo por la mañana, decidí asistir a la iglesia por primera vez desde el funeral de David. Había dejado de ir no porque hubiera perdido la fe, sino porque las mañanas de domingo se habían convertido en tiempo de obligación familiar, preparativos del brunch, cuidado de niños mientras los adultos asistían a sus propios servicios religiosos,
o simplemente estar disponible para cualquier crisis de fin de semana que requiriera mi atención. El servicio fue reconfortante de maneras que no esperaba. Los himnos trajeron recuerdos de una versión más joven de mí misma, una mujer que había creído en la posibilidad y merecía cosas buenas. Durante el tiempo de oración, me encontré pidiendo no ayuda con los problemas de otras personas, sino la fuerza para seguir protegiendo la pequeña llama de respeto propio que finalmente se había encendido después de 7 décadas de oscuridad. Después del servicio, varias personas se acercaron a mí, vecinos a los que conocía desde hacía años, pero con quienes nunca había tenido tiempo de hablar realmente. Otras viudas que entendían los desafíos particulares de reconstruir una identidad después de una vida de definirse a sí mismo a través de sus relaciones con los demás. Elena Valdés, una mujer de mi edad que vivía a 3 cuadras de distancia, me invitó a tomar un café. «He querido preguntarte durante años», dijo, «pero siempre parecías tan ocupada con las obligaciones familiares. Tengo la sensación de que podríamos tener mucho en común». En la cafetería, Elena me contó sobre su propio viaje hacia la independencia, después de que sus hijos se mudaron y dejaron de tratarla como a una persona con sus propias necesidades y deseos. Me tomó 5 años darme cuenta de que ser necesario y ser amado no son lo mismo, dijo, agregando azúcar a su café con leche. Mis hijos necesitaban que yo fuera su niñera incorporada, su servicio de préstamos de emergencia, su basurero emocional, pero no me amaban lo suficiente como para considerar mi felicidad o tratarme con el respeto básico. «¿Qué hiciste?», pregunté, inclinándome hacia adelante con una intensidad que me sorprendió. «Me mudé», lo dijo tan simplemente, como si reubicar toda tu vida fuera tan sencillo como cambiar tu peinado. Vendí mi casa, compré un pequeño condominio en Arizona y los obligué a tener una relación conmigo basada en quién soy, en lugar de en lo que puedo hacer por ellos. ¿Y ellos entendieron?». Elena se rió, pero no fue amarga. Eventualmente, no de inmediato, y no sin mucho drama, viajes de culpa y acusaciones sobre que yo era egoísta, pero eventualmente se dieron cuenta de que si querían a su madre en sus vidas, necesitaban tratarme como a una persona que valía la pena conocer, en lugar de un proveedor de servicios al que podían dar por sentado. ¿Y ahora? Ahora tengo relaciones reales con 2 de mis 3 hijos. El tercero todavía espera que funcione como su asistente personal, así que no hablamos mucho. Pero los otros 2 llaman para preguntar cómo estoy. Me visitan porque disfrutan de mi compañía y me tratan con el tipo de respeto que debería haber exigido hace décadas. Pensé en esa conversación durante el resto del día. La idea de mudarme parecía aterradora y emocionante a la vez. Aterradora porque significaría dejar atrás todo lo familiar. Emocionante porque significaría empezar de nuevo en un lugar donde podía definirme como quisiera. Esa noche, volví a encender mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto. La desesperación en sus comunicaciones era palpable, pero al leerlas, noté algo revelador. Ni un solo mensaje preguntaba por mi bienestar. Ni uno expresó preocupación por mi felicidad o se preguntó si estaba luchando con algo que requería su apoyo. Cada mensaje trataba sobre sus necesidades, sus problemas, su incapacidad para funcionar sin mi apoyo financiero y logístico. Miguel, mamá, esto se está volviendo ridículo. El viaje de Emma es mañana y todavía necesitamos resolver la situación del hotel. Devuélveme la llamada. Laura, mamá, no sé qué te pasa, pero Tyler tiene fiebre y necesito que cuides a Sofía mientras lo llevo a urgencias. ¿Dónde estás? Sara. Dolores, sé que estás molesta por algo, pero castigar a los niños no va a solucionar el problema que crees tener con nosotros. Por favor, devuelve la llamada a Miguel. Y finalmente, un mensaje de la propia Emma. Abuela, no sé por qué te portas mal con papá, pero necesito mucho que pagues mi habitación de hotel. Todas mis amigas van a tener habitaciones bonitas y yo voy a estar en un lugar asqueroso. Por favor, no arruines mi viaje. Miré ese último mensaje durante mucho tiempo. Incluso a mi nieta de 12 años le habían enseñado a verme como un recurso financiero en lugar de una persona con sentimientos. Le habían enseñado que pedir dinero era normal,
que mi rechazo era malo, que mis recursos existían para su conveniencia. Escribí: Emma, te quiero mucho, pero tus padres son responsables de proveer lo que necesitas. Espero que tengas un viaje maravilloso, independientemente de en qué habitación de hotel te alojes. La respuesta llegó de inmediato. No puedo creer que seas tan egoísta. Te odio. Te odio. De la nieta que había mecido de bebé, a quien le había cambiado los pañales, a quien le había limpiado las lágrimas, a quien le había ayudado a completar los proyectos escolares. La nieta, por la que había sacrificado vacaciones y lujos para poder comprarle regalos de cumpleaños y regalos de Navidad y contribuir a su fondo universitario. Te odio, porque finalmente había dicho no a ser utilizada. Dejé mi teléfono a un lado y fui a mi computadora. Abrí una nueva ventana del navegador y escribí: Comunidades para adultos mayores, Arizona. Elena tenía razón. A veces, la única forma de descubrir quién realmente te ama es quitarte de la ecuación por completo, dejar de ser útil y ver quién aún te quiere cerca. Por primera vez en mi vida adulta, estaba más interesada en descubrir en quién podía convertirme que en mantener quién siempre había sido. La mujer que había pasado 74 años definiéndose a sí misma a través de su utilidad para los demás, finalmente estaba lista para descubrir cómo podría sentirse ser valorada por simplemente existir. Pasé el resto de la tarde investigando comunidades para jubilados en climas cálidos, lugares donde podría empezar de nuevo sin el peso de décadas de dinámicas familiares establecidas, lugares donde podría ser Dolores la persona, no Dolores la cuenta bancaria, lugares donde nadie sabría que una vez había estado tan desesperada por ser amada que había confundido ser utilizada con ser necesaria. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla de posibilidades. Comunidades con clubes de lectura y clases de arte y actividades sociales diseñadas para personas que estaban comenzando nuevos capítulos de sus vidas en lugar de simplemente esperar a que terminaran sus viejos capítulos. Por primera vez en años, me sentí emocionada por el futuro en lugar de atrapada por el pasado. Marqué 17 sitios web diferentes y programé recorridos virtuales para la semana siguiente. A los 74 años, finalmente estaba lista para crecer. Llegaron a mi casa un martes por la noche, sin anunciar y unidos en su misión de restaurar lo que veían como el orden natural de nuestra dinámica familiar. Estaba en mi cocina, preparando la cena y escuchando música clásica, cuando escuché las puertas de los autos cerrarse de golpe en mi entrada. Por la ventana, vi a Miguel, Laura y Sara salir de la camioneta de Miguel, con los rostros sombríos de determinación. Se movieron por mi jardín delantero como una delegación enviada a negociar con una potencia extranjera hostil, cada uno cargando el peso de alguien que creía que estaba lidiando con una situación irrazonable que requería una firme intervención. El timbre sonó 3 veces seguidas rápidamente, seguido de la voz de Miguel llamando a través de la puerta. «Mamá, sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar». Respiré hondo. Apagué la música y abrí la puerta. Entraron en mi sala de estar sin invitación, acomodándose como un tribunal que se preparaba para emitir un juicio. Miguel ocupó la posición central en mi sofá. Laura se acomodó en el sillón donde solía sentarme a leer, y Sara permaneció de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados en una postura que lograba transmitir autoridad y desaprobación. «Mamá», comenzó Miguel, con la voz cuidadosa de alguien que había ensayado esta conversación, «estamos preocupados por ti. Tu comportamiento durante la semana pasada ha estado completamente fuera de lugar, y creemos que es hora de abordar lo que realmente está pasando aquí». Me quedé de pie cerca de la puerta, sin querer sentarme y darles la ventaja psicológica de mirarme por encima durante lo que claramente pretendía ser una intervención. «¿Qué es exactamente lo que crees que está pasando, Miguel?» «Creemos que estás teniendo una especie de crisis», intervino Laura, con la voz más suave que la de Miguel, pero igualmente condescendiente. «La forma en que has estado actuando, las cosas que has estado diciendo, cortar el contacto con tu propia familia. Esto no eres tú, mamá. Nos preocupa tu salud mental». Salud mental. La acusación flotaba en el aire como un arma diseñada para invalidar todo lo que había descubierto sobre nuestra dinámica familiar.
Si pudieran convencerme, y convencerse a sí mismos, de que mis nuevos límites eran síntomas de enfermedad en lugar de signos de crecimiento, podrían mantener la cómoda ficción de que nada fundamental necesitaba cambiar sobre cómo me trataban. No estoy teniendo una crisis, dije con calma. Estoy teniendo un avance. Hay una diferencia. Sara se adelantó desde su posición junto a la ventana, su expresión cambiando a lo que reconocí como su modo profesional, la voz que usaba al administrar clientes difíciles en su empresa de marketing. Dolores, entendemos que podrías sentirte poco apreciada. A veces, las familias caen en patrones donde las personas no expresan gratitud con la frecuencia que deberían, pero la solución no es castigar a todos retirando tu apoyo. Castigar a todos. Retirar el apoyo. El lenguaje que estaban usando revelaba todo sobre cómo veían mi decisión de dejar de financiar sus vidas y proporcionar servicios gratuitos y limitados. No estoy castigando a nadie, respondí, moviéndome para sentarme en la silla del comedor que había arrastrado a la sala de estar, una elección deliberada que me mantenía separada de su formación agrupada. Simplemente estoy eligiendo dejar de participar en relaciones donde mi único valor es lo que puedo proporcionar financiera o logísticamente. Eso no es cierto, dijo Miguel, con la voz ligeramente en aumento. Sabes que te amamos. Sabes que eres importante para esta familia. Pero las familias se apoyan mutuamente. Eso es lo que hacen las familias. Tienes toda la razón. Las familias sí se apoyan mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me apoyó? La pregunta pareció tomarlos por sorpresa. Intercambiaron miradas, entablando el tipo de comunicación silenciosa que ocurre entre personas que están coordinando su respuesta a un desafío inesperado. Te apoyamos todo el tiempo, dijo Laura finalmente. Te llamamos, te incluimos en los eventos familiares, me llaman cuando necesitan algo. Me incluyen en los eventos familiares cuando necesitan mano de obra gratuita. ¿Y en qué me apoyan exactamente? Estamos aquí ahora, dijo Sara, como si su presencia en mi sala de estar fuera evidencia de cariño en lugar de un intento de restablecer su acceso a mis recursos. Estamos aquí porque nos preocupamos por ti y queremos ayudarte a superar lo que estás pasando. Lo que estoy pasando es la comprensión de que he pasado décadas siendo utilizada por personas que me convencieron de que ser necesaria era lo mismo que ser amada. Lo que estoy pasando es el descubrimiento de que mis propios hijos y nietos me ven como una conveniencia en lugar de como una persona. Mamá, eso no es justo, dijo Miguel, con la voz herida de alguien que genuinamente creía que estaba siendo acusado injustamente. Sí te amamos. El hecho de que no siempre lo expresemos de la forma que quieres no significa... ¿Cómo lo expresas, Miguel? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por mí que no fuera en respuesta a una crisis? ¿Cuándo fue la última vez que planeaste algo especial para mí, de la forma en que planeaste la fiesta sorpresa de Sara? La mención de la fiesta hizo que los tres se movieran incómodamente. El rostro de Sara se sonrojó ligeramente. Miguel miró hacia otro lado, y Laura de repente encontró algo fascinante que estudiar en sus manos. Eso fue diferente, dijo Miguel finalmente. La fiesta de Sara fue una ocasión especial. Era su cumpleaños. También era mi cumpleaños, Miguel. 3 días antes que el de ella. ¿Planeaste algo especial para mí? ¿Invitaste a 40 personas para celebrar mis 74 años de vida? ¿Creaste un montaje de video de mis logros y recuerdos? Mamá, no te gustan las grandes fiestas. Siempre has preferido las celebraciones tranquilas. Nunca me has preguntado qué prefiero. Has asumido que prefiero menos porque es más fácil darme menos. Has asumido que me conformo con la soledad, porque es conveniente para ti dejarme sola. Laura se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió a lo que reconocí como su voz terapéutica, el tono que usaba cuando intentaba controlar los arrebatos emocionales de sus hijos. Mamá, podemos mejorar. Si quieres que planeemos más celebraciones para ti, si quieres que llamemos con más frecuencia solo para charlar, si quieres que estemos más agradecidos por todo lo que haces, podemos trabajar en eso. Pero marginarnos no va a solucionar nada. No los estoy marginando. Estoy abriendo la puerta a relaciones reales en lugar de transaccionales.
Si quieren tener una relación conmigo que no se base en lo que puedo hacer por ustedes, estoy completamente disponible para eso. Esto es ridículo, dijo Sara, rompiéndose finalmente su compostura profesional. Estás actuando como si fuéramos malas personas porque hemos aceptado tu ayuda a lo largo de los años. Te ofreciste a ayudar. Querías ayudar. Nunca dijiste nada sobre sentirte poco apreciada. No debería haber tenido que decir nada. La decencia humana básica debería haber sido suficiente para asegurar que me trataran con respeto y consideración. Sí te tratamos con respeto, insistió Miguel, con la voz en aumento para igualar la intensidad de su esposa. Nunca te hemos faltado al respeto. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado para este momento. Dentro había capturas de pantalla impresas de mensajes de texto, publicaciones en redes sociales e intercambios de correo electrónico, evidencia que había reunido durante la semana pasada de cómo realmente hablaban de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Estos son mensajes de texto entre tus hijos, dije, entregándole a Miguel la primera impresión. Están discutiendo los planes de Navidad y expresando su esperanza de que no tendrán que fingir que disfrutan pasar tiempo conmigo por mucho más tiempo. El rostro de Miguel palideció al leer las palabras de Emma y Javier. Laura se inclinó para ver qué había causado su reacción, y vi que su expresión cambiaba de confusión a horror al procesar lo que los niños habían escrito. Son solo niños siendo niños, dijo Sara a la defensiva, pero su voz carecía de convicción. No querían decir exactamente lo que dijeron, y aprendieron a pensar en mí de esta manera al verlos a todos ustedes. Aprendieron que la abuela Dolores es alguien a quien toleran porque es útil, alguien a quien incluyen porque paga las cosas, alguien a quien complacen porque brinda servicios. Le entregué a Laura la siguiente impresión: capturas de pantalla de las redes sociales que mostraban reuniones familiares a las que no había sido invitada, celebraciones en las que había sido excluida, mientras que otros miembros de la familia eran incluidos. Esto es de la fiesta de cumpleaños de Javier el mes pasado. Los padres de Sara, su hermana, su cuñado, el compañero de trabajo de Miguel y su esposa. 10 adultos celebrando el cumpleaños de mi nieto. ¿Dónde estaba yo? ¿Estabas? Pensamos que estabas ocupada ese día, dijo Laura débilmente. Nunca me invitaste. Nunca preguntaste si estaba disponible. Planeaste una celebración familiar y deliberadamente excluiste a la persona que había estado comprando los regalos de cumpleaños de ese niño desde que nació. Le entregué a Sara la impresión final: registros bancarios que mostraban mis contribuciones financieras a su familia en los últimos 5 años. Los números eran asombrosos incluso para mí. 350,000 pesos en pagos directos por emergencias, gastos escolares y ocasiones especiales. 140,000 pesos en comestibles y artículos para el hogar comprados para sus hogares. Innumerables horas de cuidado infantil gratuito que les habrían costado 260,000 pesos si hubieran contratado niñeras profesionales. Esto es lo que he invertido en esta familia solo en los últimos 5 años, dije, observando sus rostros mientras procesaban la magnitud de mis contribuciones financieras. 750,000 pesos. Más servicios que les habrían costado otros 260,000. 910,000 pesos de apoyo que han aceptado sin dudarlo, sin gratitud y sin corresponder nunca de ninguna manera significativa. La habitación se quedó en silencio. La evidencia era innegable, el patrón claro y devastador. Ya no podían fingir que su trato hacia mí era normal o justificable. «Mamá», dijo Miguel finalmente, con la voz más baja que antes, «no nos dimos cuenta. Nunca lo sumamos así. Nunca pensamos en cuánto estabas dando. Ese es exactamente el problema. Nunca pensaron en ello. Nunca consideraron que yo pudiera tener mis propias necesidades, que yo pudiera querer ser valorada por algo más que mi capacidad para resolver sus problemas y financiar su conveniencia. Podemos cambiar», dijo Laura, con lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Podemos mejorar, podemos...» «No», dije con firmeza. «No pueden cambiar esta dinámica mientras yo siga participando en ella. He permitido este comportamiento durante tanto tiempo
que ninguno de nosotros sabe cómo relacionarnos entre nosotros de otra manera. Caminé hacia mi mesa de centro y recogí los folletos de viajes que había estado revisando antes. Publicaciones brillantes de comunidades de jubilados en Arizona, Florida y Carolina del Norte. Lugares donde podría empezar de nuevo, donde podría descubrir quién era cuando no estaba definida por mi utilidad para los demás. Me voy a mudar, anuncié, sintiendo que las palabras eran aterradoras y liberadoras al mismo tiempo al salir de mi boca. Voy a vender esta casa y me voy a reubicar en un lugar donde pueda construir una vida basada en mis propios intereses y deseos, en lugar de en sus necesidades y expectativas. La reacción fue inmediata e intensa. Sara jadeó audiblemente. Laura empezó a llorar de verdad. Miguel se puso de pie abruptamente, con el rostro enrojecido por lo que parecía pánico. «Mamá, no puedes hablar en serio», dijo, con una desesperación que nunca antes había escuchado. «Esta es tu casa. Aquí es donde perteneces. Aquí es donde está tu familia. Aquí es donde vive gente que me usa», corregí. «Voy a averiguar dónde podría estar la gente que me ama». «Sí te amamos», sollozó Laura. «Lo sentimos, mamá. Lo sentimos mucho. Lo haremos mejor. Cambiaremos. Lo haremos». «Sé que lo harán», dije suavemente, sintiendo compasión por ellos incluso mientras mantenía mi resolución. «Cambiarán porque tendrán que hacerlo, porque la persona que han estado dando por sentada ya no estará disponible para ser dada por sentada». Me puse de pie, indicando que la conversación había terminado. «Ya he contactado a un agente de bienes raíces. La casa saldrá al mercado la semana que viene. Me iré en 60 días». Salieron de mi casa esa noche devastados y enojados, su unidad fracturada por la realidad de las consecuencias que nunca habían imaginado posibles. Mientras veía su coche desaparecer por la calle, sentí algo que no había experimentado en décadas. La profunda paz que proviene de finalmente decir la verdad sobre tu propia vida. La confrontación había terminado. El verdadero trabajo de reconstruirme a mí misma estaba a punto de comenzar. 3 meses después, estaba sentada en mi nuevo balcón en Sedona, Arizona, observando cómo el amanecer pintaba las rocas rojas con tonos dorados y ámbar que nunca había imaginado posibles. El apartamento era pequeño pero perfecto. Un dormitorio, un baño, una cocina lo suficientemente grande para alguien que disfrutaba cocinando para uno, y este glorioso balcón que daba al este hacia montañas que parecían gigantes dormidos. Los muebles eran míos, elegidos para mi comodidad en lugar de para la aprobación de nadie más. Las paredes exhibían mis pinturas, acuarelas que había empezado a crear de nuevo después de 30 años de creer que no tenía tiempo para pasatiempos frívolos. Mi teléfono estaba en silencio en la encimera de la cocina, no roto, no perdido, sino deliberadamente dejado a un lado mientras aprendía a distinguir entre la comunicación y la manipulación, entre la conexión genuina y el contacto transaccional. Las primeras semanas después de mi anuncio habían sido brutales. Mi teléfono había sonado constantemente. Miguel, Laura, Sara. Incluso los nietos llamando con disculpas cuidadosamente ensayadas y promesas de mejorar. Los mensajes de voz habían evolucionado a través de etapas predecibles: ira, negación, negociación, manipulación y finalmente el tipo de promesas desesperadas que confirmaron todo lo que había descubierto sobre la naturaleza de nuestras relaciones. «Mamá, por favor, no hagas esto», había suplicado Miguel en un mensaje particularmente largo. «Te necesitamos. Los niños te necesitan. No podemos manejar todo sin tu ayuda. Te necesitamos. No te amamos, o te extrañamos, o nos damos cuenta de cuánto te hemos lastimado. Te necesitamos». Incluso en su desesperación, no podían ir más allá de verme como una función en lugar de una persona. Laura había intentado un enfoque diferente, enviando largos correos electrónicos que detallaban crisis familiares que requerían mi intervención. Las calificaciones de Tyler estaban bajando y necesitaba tutoría que no podían pagar. El recital de baile de Sofía requería un disfraz que superaba su presupuesto. La transmisión de su coche emitía ruidos extraños y no tenían dinero para reparaciones.
Cada correo electrónico terminaba con el mismo mensaje subyacente. Estos problemas existían porque yo no estaba allí para resolverlos. Mi ausencia estaba causando sus dificultades. Mi egoísmo estaba creando sus problemas. Mi decisión de priorizar mi propio bienestar era de alguna manera responsable de su incapacidad para gestionar sus responsabilidades adultas. Sara había sido la más directa en sus intentos de hacerme sentir culpable. Sus correos electrónicos no se centraban en crisis familiares ni en llamamientos emocionales. En cambio, envió fotos, imágenes diseñadas para desencadenar mis instintos maternales y de abuela. Emma luciendo triste en la ceremonia de premios de su escuela. Javier sentado solo en el almuerzo porque extrañaba a su abuela. Cenas familiares con una silla vacía donde solía sentarme. Las fotos tenían como objetivo mostrarme lo que me estaba perdiendo, lo que mi terquedad les estaba costando a todos. Pero al mirarlas desde mi nueva perspectiva, vi algo diferente. En cada imagen, la familia se veía completa sin mí. Estaban gestionando sus vidas, asistiendo a sus eventos, compartiendo sus comidas. La silla vacía no era una tragedia. Era evidencia de que eran perfectamente capaces de funcionar sin mí. El proceso de mudanza había sido tanto físicamente agotador como emocionalmente liberador. 45 años de posesiones acumuladas tuvieron que ser clasificados en 3 categorías. Artículos esenciales que me acompañarían a Arizona, piezas sentimentales que donaría a la caridad y artículos útiles que les daría a los miembros de la familia que realmente podrían apreciarlos. Las donaciones benéficas habían sido la categoría más fácil de llenar, décadas de regalos que había comprado para mí, pero que nunca usé porque estaba demasiado ocupada cuidando a todos los demás. Libros que había planeado leer, materiales de arte que tenía la intención de explorar, equipos de ejercicio que había comprado con la esperanza de tener tiempo para el autocuidado. Estos artículos representaban la vida que había pospuesto, los intereses que había sacrificado, la versión de mí misma que nunca había permitido que se desarrollara. Los regalos familiares habían sido más complicados. Había seleccionado cuidadosamente artículos que serían realmente útiles. Miguel recibió las herramientas eléctricas que había pedido prestadas repetidamente a lo largo de los años. Laura recibió los electrodomésticos de cocina que siempre había admirado. Sara recibió la máquina de coser que había mencionado querer. Pero envolví cada regalo con una nota que explicaba que esta era mi contribución final a sus hogares, que en el futuro necesitarían comprar sus propias herramientas y electrodomésticos y equipos. Las notas no eran maliciosas, pero eran claras. Estaba cerrando el banco de recursos parentales ilimitados. Me estaba retirando de mi puesto de fuente de financiación de emergencia y proveedor de planes de respaldo de la familia. La casa se vendió a las 2 semanas de ser puesta a la venta. Una joven pareja con gemelos pequeños se había enamorado del patio donde había visto jugar a mis nietos, la cocina donde había preparado miles de comidas para personas que rara vez me agradecían el esfuerzo. Vieron la casa como un comienzo, como yo lo había hecho 45 años antes. Durante el recorrido final, me había parado en cada habitación y me había despedido de la mujer que había sido dentro de esas paredes. La mujer que había sacrificado sus sueños por la conveniencia de los demás. La mujer que había confundido ser utilizada con ser necesaria. La mujer que había creído que el amor requería el borrado completo de mis propios deseos y límites. Esa mujer había cumplido su propósito. Había criado a sus hijos y apoyado a su familia. Pero ya no necesitaba existir. Era hora de que alguien nuevo habitara mi vida. La comunidad para adultos mayores en Sedona era diferente a todo lo que había imaginado. En lugar del ambiente institucional estéril que había temido, era una vibrante colección de personas que se dedicaban activamente a crear vidas significativas para sí mismos. Mis vecinos eran exmaestras y enfermeras e ingenieros y artistas que habían decidido que la jubilación significaba comenzar en lugar de terminar. Margarita Thompson, que vivía en el apartamento de al lado, había sido directora de escuela secundaria durante 30 años antes de mudarse a Arizona para dedicarse a su pasión de toda la vida por la cerámica.
Me invitó a unirme a su clase de cerámica en mi tercer día de residencia y descubrí que mis manos, que habían temblado por el estrés y el exceso de trabajo en Nueva York, eran firmes y capaces al trabajar con arcilla. Las manos recuerdan lo que el corazón quiere crear, me dijo Margarita mientras luchaba con mi primer intento de centrar la arcilla en el torno de alfarero. Solo tienes que darles permiso para recordar. El club de lectura al que me uní se reunía todos los jueves por la noche en el centro comunitario. A diferencia de las reuniones familiares que había organizado durante décadas, estas reuniones se caracterizaban por una genuina curiosidad intelectual y un respeto mutuo. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando compartía mis opiniones, eran consideradas y valoradas. Cuando faltaba a una reunión por enfermedad, la gente llamaba para comprobar mi bienestar, en lugar de preguntar cuándo estaría disponible para volver a prestar servicios. Me uní a un grupo de senderismo que exploraba los senderos del desierto alrededor de Sedona todos los martes y sábados por la mañana. Mi cuerpo, que se había deteriorado por el estrés del cuidado constante, comenzó a fortalecerse y sanar. Mi sueño, que había sido interrumpido durante años por la ansiedad sobre la próxima crisis familiar, se volvió profundo y reparador. Lo más sorprendente, me uní a un programa de voluntariado que emparejaba a adultos jubilados con niños cuyos padres eran personal militar desplegado. Una vez a la semana, pasaba una tarde con Sofía Martínez, de 8 años, cuya madre estaba estacionada en el extranjero y cuyo padre trabajaba turnos dobles para mantenerlos mientras ella no estaba. Sofía necesitaba ayuda con la tarea, alguien que escuchara cuando leía en voz alta y, ocasionalmente, alguien que le trenzara el cabello o la ayudara a elegir la ropa para las fotos escolares. Pero la relación era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado con mis propios nietos. Sofía estaba genuinamente feliz de verme cada semana. Me abrazaba con entusiasmo en lugar de por obligación. Me contaba sobre su día porque quería compartir sus experiencias, no porque necesitara algo de mí. Cuando le traje un libro que pensé que podría disfrutar, me agradeció con el tipo de gratitud sincera que proviene de reconocer un regalo en lugar de esperar un servicio. Cuando falté una semana debido a una cita con el médico, me hizo una tarjeta de «Recupérate pronto», que decía: «Espero que te sientas mejor pronto porque extraño hablar contigo. No extraño lo que haces por mí». O «Necesito que vuelvas y me ayudes». Solo «Extraño hablar contigo». El simple reconocimiento de que mi presencia tenía valor más allá de mi función fue más curativo que cualquier terapia que pudiera haber imaginado. 4 meses después de mi nueva vida, recibí una llamada telefónica que era diferente a todas las demás que la habían precedido. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Miguel, pero cuando contesté, la voz era más pequeña, menos segura que el tono exigente al que me había acostumbrado a lo largo de los años. «Mamá», dijo, y pude escuchar algo en su voz que nunca antes había escuchado. Verdadero remordimiento en lugar de un pesar estratégico. Quería llamarte y decirte, quería que supieras que el viaje de Emma a Washington, D.C. salió bien. Se quedó en la habitación de hotel estándar y se lo pasó de maravilla. Dijo que en realidad lo prefería a las habitaciones elegantes que tenían algunas de sus amigas porque se sentía más como una aventura. Esperé, insegura de hacia dónde se dirigía esta conversación. También quería decirte que resolvimos la situación del dinero. Sara asumió algunos proyectos como autónoma, yo tomé turnos extra y logramos hacernos cargo de los gastos nosotros mismos. No fue tan imposible como pensé que sería. Me alegra oír eso, dije genuinamente. Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo te tratamos, en cómo te dimos por sentada. Y quería que supieras que tenías razón. En todo. La admisión flotó en el aire entre nosotros, cargada con años de verdad acumulada que finalmente había sido reconocida. «Sí te usamos», continuó, con la voz quebrada ligeramente. «Te tratamos como una cuenta bancaria en lugar de como una persona. Asumimos que tu trabajo era resolver nuestros problemas y financiar nuestra conveniencia. Y lo siento. Lamento mucho que haya sido perderte para darnos cuenta de lo que habíamos hecho. Sentí que las lágrimas se formaban en mis ojos, pero no eran lágrimas de dolor o de vindicación.
Eran lágrimas de alivio de que mi hijo finalmente me había visto claramente, que la verdad finalmente había sido dicha entre nosotros. Te perdono, Miguel, dije suavemente, y quiero que sepas que establecer límites no significa que dejé de amarte. Significa que finalmente comencé a amarme lo suficiente como para exigir respeto. Lo sé ahora, dijo, y quiero que sepas que estamos aprendiendo a ser mejores. No porque queramos que vuelvas y nos cuides de nuevo, sino porque queremos ser el tipo de personas que merecen tenerte en nuestras vidas. Hablamos durante otros 20 minutos, no sobre dinero, favores o problemas que debían resolverse, sino sobre mi nueva vida en Arizona, sobre sus esfuerzos por estar más presente con sus hijos, sobre la posibilidad de que me visitara solo para ver mi nueva casa y pasar tiempo conmigo como persona en lugar de como un recurso. Cuando colgamos, salí a mi balcón y observé la puesta de sol detrás de las rocas rojas, pintando el cielo con colores que parecían celebrar el final de un día y la promesa de otro. Por primera vez en décadas, me sentí genuinamente esperanzada sobre mis relaciones con mis hijos, no porque me necesitaran, sino porque finalmente estaban aprendiendo a verme. A los 74 años, había descubierto algo que nunca había creído posible. Nunca era demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. Nunca era demasiado tarde para exigir respeto. Nunca era demasiado tarde para elegirte a ti mismo. La mujer que había pasado toda su vida adulta sirviendo a los demás, finalmente había aprendido a servir su propia felicidad. Y al hacerlo, se había convertido en alguien que valía la pena conocer, que valía la pena respetar, y finalmente, que valía la pena amar por todas las razones correctas. Un año después, estaba en el aeropuerto de Phoenix, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenida, familia de Miguel», no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. La diferencia lo era todo. Mi hijo me visitaba por primera vez desde que me había mudado a Arizona, pero esta no era la reunión desesperada que podría haber imaginado durante esos primeros meses dolorosos de separación. Esto era algo completamente nuevo, un encuentro entre adultos que se respetaban mutuamente, una visita planeada en torno al deseo mutuo de conexión en lugar de a la obligación o la gestión de crisis. Miguel apareció primero, luciendo mayor, pero de alguna manera más ligero de lo que recordaba. Detrás de él venía Sara, quien me ofreció una sonrisa genuina en lugar de la calculada amabilidad a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Emma y Javier lo siguieron, ambos más altos que la última vez que los había visto, ambos con la postura un tanto incómoda de adolescentes que aún estaban aprendiendo a navegar las relaciones con los adultos. El abrazo que Miguel me dio fue diferente a cualquier abrazo que hubiéramos compartido en décadas. Duró más tiempo, tenía más peso, comunicaba algo más profundo que el contacto físico superficial que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban con lágrimas que no intentó ocultar. «Mamá», dijo simplemente, «te ves increíble». Me veía increíble, y lo sabía. La mujer que había bajado del avión en Arizona 18 meses antes se había encorvado por el peso de las expectativas de otras personas, con el rostro gris por el estrés crónico, vestida con ropa elegida por su utilidad en lugar de por su belleza. La mujer que estaba en el aeropuerto de Phoenix llevaba un vestido turquesa que complementaba la joyería de plata que había aprendido a hacer en mi clase de metalurgia, con el cabello peinado de una manera que la complacía en lugar de ocultarla, con la postura erguida con la confianza que proviene de finalmente conocer tu propio valor. «Me siento increíble», respondí, y lo dije completamente en serio. El viaje a Sedona nos dio tiempo para ponernos al día sobre los cambios que habían ocurrido en nuestras vidas durante nuestros meses separados. Miguel me contó sobre la terapia que había comenzado, no por una crisis que requería solución, sino porque quería entender cómo había aprendido a ver las relaciones como transacciones en lugar de conexiones. Sara habló sobre la conversación que finalmente tuvo con sus propios padres sobre los límites y el respeto, sobre cómo estaba trabajando para construir relaciones más auténticas con los miembros de su familia. Emma, sorprendentemente,
Fue la más conversadora durante el viaje. A los 13 años, era lo suficientemente mayor para entender lo que había sucedido entre nosotros y lo suficientemente madura para asumir la responsabilidad de su parte en ello. «Abuela», dijo desde el asiento trasero con una seriedad que parecía ir mucho más allá de sus años, «quería disculparme por ese mensaje de texto que te envié el año pasado. El que decía que te odiaba. No te odiaba. Solo estaba enojada porque no estabas haciendo lo que yo quería que hicieras, y no entendía que eras una persona con sentimientos y necesidades propias. La disculpa fue tan considerada, tan completa, que tuve que parpadear para contener las lágrimas. Esta era la nieta con la que siempre había esperado tener una relación real, no la niña que me veía como un recurso conveniente, sino la joven que estaba aprendiendo a verme como un ser humano digno de respeto y consideración. Gracias por decir eso, Emma. Y quiero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando tuve que dejar de permitirte que me trataras mal. Lo sé ahora, dijo. Papá me lo explicó. Dijo que a veces las personas que te aman tienen que enseñarte a amarlas de vuelta correctamente. Mi apartamento, que se había sentido perfectamente dimensionado para mi vida solitaria, pareció encogerse con 4 personas adicionales en él, pero el hacinamiento se sintió acogedor en lugar de claustrofóbico, lleno de risas y conversación genuina, en lugar de la tensión que había caracterizado la mayoría de nuestras reuniones familiares anteriores. Les preparé la cena, no porque fuera esperado, sino porque disfrutaba cocinando y quería compartir una comida que había preparado con esmero. El menú fue enteramente mi elección, platos que había aprendido a preparar en mi clase de cocina, sabores que complacían mi paladar en lugar de acomodar las preferencias de todos los demás. Si no les gustaba algo, había restaurantes cerca. Ya no era responsable de asegurar que cada comida familiar cumpliera con los requisitos individuales de todos. Mientras estábamos sentados alrededor de mi pequeña mesa de comedor, me di cuenta de que esta era la primera cena familiar en mi memoria donde no estaba saltando cada pocos minutos para conseguir algo que alguien necesitaba, donde no estaba controlando los platos de todos para asegurarme de que tuvieran suficiente comida, donde no me estaba relegando a la cocina mientras otros disfrutaban de sus comidas con comodidad. En cambio, me senté con ellos como participante igualitario en la conversación, compartiendo historias sobre mi clase de cerámica, mis aventuras de senderismo, mi trabajo de voluntariado con Sofía. Escucharon con genuino interés, hicieron preguntas que demostraron que realmente estaban prestando atención. Trataron mis experiencias como dignas de su tiempo y consideración. «Mamá», había llamado Laura la noche anterior a su visita. «Sé que no puedo estar allí esta semana debido a la obra de teatro escolar de Sofía, pero quería que supieras que he estado pensando en lo que dijiste sobre el respeto y el aprecio. He estado trabajando para cambiar la forma en que abordo las relaciones, y quería agradecerte por enseñarme esa lección, a pesar de que fue doloroso aprenderla». La ausencia de Laura en esta visita no fue el resultado de un drama familiar o de una exclusión deliberada. Simplemente tenía otros compromisos, y por primera vez en nuestra relación, eso era completamente aceptable. No se me exigía estar disponible cada vez que ella decidía que quería verme, y a ella no se le exigía priorizar mis visitas por encima de las actividades de su hija. Ambas estábamos aprendiendo a tener relaciones adultas basadas en la consideración mutua en lugar de en la obligación incuestionable. En su segundo día en Sedona, los llevé a una visita guiada por las galerías de arte y los senderos de senderismo que se habían convertido en parte de mi rutina habitual. Miguel parecía genuinamente asombrado por la vida que había construido para mí, por los amigos que me saludaban calurosamente mientras caminábamos por la ciudad, por el evidente contentamiento que irradiaba de mis interacciones con mi nueva comunidad. «Nunca me di cuenta», dijo mientras estábamos en un sendero con vista a las Rocas Rojas, «de lo pequeña que se había vuelto tu vida en Nueva York, lo aislada que estabas, a pesar de que estabas constantemente rodeada de familia». Estaba aislada porque solo existía en relación con las necesidades de otras personas, expliqué. Había olvidado que era una persona con mis propios intereses y capacidades y deseos. Mudarme aquí me obligó a redescubrir quién era cuando no estaba definida por lo que podía hacer por los demás.
Sara, que había estado inusualmente callada durante la mayor parte de la visita, finalmente habló. Dolores, te debo una disculpa que debería haberte dado hace años. Me aproveché de tu generosidad y, peor aún, les enseñé a mis hijos a aprovecharse de ella también. Me convencí a mí misma de que disfrutaba ser necesaria, que querías ayudar con todo. Pero la verdad es que simplemente me resultó conveniente dejar que soportar lo que no quería soportar. La disculpa fue más completa que cualquier cosa que hubiera esperado de Sara, y abrió la puerta al tipo de conversación honesta que nunca habíamos podido tener cuando nuestra relación se basaba en mi utilidad para su familia. Acepté esa dinámica porque pensé que era la única forma de mantenerme conectada con mi hijo y mis nietos. Admití. Pensé que si dejaba de ser útil, dejaría de ser amada. Me tomó 74 años aprender la diferencia. En su última noche, nos sentamos en mi balcón mirando cómo la puesta de sol pintaba las rocas con tonos púrpuras y dorados. Emma estaba dibujando en un cuaderno. Javier estaba leyendo un libro que había elegido de mi estantería. Y los adultos compartíamos una botella de vino y una conversación tranquila. «Mamá», dijo Miguel mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto. «Sé que nunca podremos deshacer los años en que te tratamos mal, pero espero que sepas que nos comprometemos a mejorar en el futuro. No porque queramos algo de ti, sino porque queremos ganarnos el derecho a ser parte de tu vida. No tienen que ganarse el derecho a ser parte de mi vida», les dije. «Solo tienen que respetar que es mi vida la que vivo. Tienen que entender que no estoy aquí para resolver sus problemas o financiar su conveniencia. Estoy aquí para amarlos y ser amada por ustedes. Y eso es suficiente». A la mañana siguiente, mientras se preparaban para regresar a Nueva York, Emma me regaló una acuarela que había creado durante su visita. Un retrato mío sentada en mi balcón con las rocas rojas al fondo. En la pintura, me veía tranquila, contenta, completa. Parecía una mujer que se pertenecía a sí misma. «Quería pintarte como te veo ahora», explicó mientras me entregaba la obra de arte. «No como alguien que está esperando para ayudar a otras personas, sino como alguien que está viviendo su propia vida». Después de que se fueron, colgué la pintura de Emma en mi dormitorio, donde la veía todas las mañanas cuando me despertaba y todas las noches antes de acostarme. Sirvió como un recordatorio de la mujer en la que me había convertido, la vida que había reclamado para mí, el respeto que finalmente había aprendido a exigir y recibir. 6 meses después, recibí una llamada de una organización en Phoenix que trabajaba con personas mayores que tenían problemas con los límites familiares. Habían oído hablar de mi historia. Aparentemente, Elena Valdés se la había contado a alguien que se la contó a otra persona, y querían saber si estaría dispuesta a hablar en grupos de apoyo sobre mi experiencia. La primera vez que conté mi historia a una sala llena de mujeres que habían vivido variaciones de mi experiencia, entendí por qué había necesitado pasar por todo lo que había soportado. Mi dolor se había transformado en propósito. Mi lucha se había convertido en una fuente de fortaleza para otros que todavía estaban atrapados en relaciones que los disminuían. La parte más difícil, le dije al grupo, es aceptar que amar a alguien no requiere que desaparezcas. Lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es mostrarles cómo es una persona sana y que se respeta a sí misma. No puedes enseñar a la gente a valorarte si no te valoras a ti mismo. A los 75 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Era digna de amor y respeto simplemente porque existía, no por lo que podía proporcionar o por lo útil que podía ser. Era digna de relaciones que me nutrieran en lugar de agotarme. Era digna de una vida que me pertenecía. Mientras estoy sentada aquí ahora, escribiendo esta historia en mi balcón a la luz de la mañana, pienso en la mujer que solía ser, y no siento más que compasión por ella. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que le habían dado. Amó profundamente, incluso cuando ese amor no fue correspondido adecuadamente. Dio generosamente, incluso cuando su generosidad fue dada por sentada. Pero ella merecía algo mejor. Y, lo que es más importante, merecía saber que nunca era demasiado tarde para exigir algo mejor. A cualquiera que escuche esta historia que se reconozca en mi experiencia, quiero que sepas esto.
No eres egoísta por querer ser valorado. No eres malo por establecer límites. No eres ingrato por esperar respeto. No eres demasiado mayor para empezar de nuevo. No estás demasiado invertido en relaciones disfuncionales para crear relaciones saludables. Eres digno de amor que no requiere que te disminuyas. Eres digno de relaciones que celebren quién eres en lugar de lo que puedes proporcionar. Eres digno de una vida que te pertenece por completo. ¿Alguna vez has vivido esta historia? ¿O conoces a alguien que haya experimentado algo similar? Me encantaría saber de ti en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, el mensaje más importante que alguien necesita escuchar es que no está solo en su lucha y que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por presenciar mi viaje de ser utilizada a ser amada, de ser necesaria a ser valorada, de existir para los demás a finalmente, hermosamente, pertenecer a mí misma.